Muy buenas, bienvenidos a Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Hoy estamos con Pedro Bezanilla para analizar, para hablar, para profundizar y para meter el bisturí en el juvenil del Benfica, que acaba de ser campeón de la Youth League, de la Champions Juvenil. Así que vamos allá. Bueno, Pedro, bienvenido a Talento Luso. ¿Cómo estás? Hola Pablo, pues lo primero un placer, pasarme por aquí, por vuestro canal y más aún si es para hablar sobre el Benfica de Young League porque es un auténtico equipazo y hay mucha tela que cortar. Antes de empezar a cortar la tela y de empezar a sacar la máquina de coser, para todo el mundo que siga una recomendación a Pedro Bezanilla en Twitter, que es Bezanilla barra baja Pedro, habla mucho de fútbol, además eres entrenador, Pedro, por lo tanto hay conocimientos a nivel táctico y demás, te tienes que fiar un poquito más de él que de otras personas, como por ejemplo yo a nivel de explicación del propio juego, así que les invito porque además te encanta muchísimo el fútbol internacional y concretamente las apuestas por fútbol joven, ¿no? Juvenil casi lo que más, ¿no? Sí, sí, yo soy de los que piensa que, bueno, yo siempre he sido un fan del fútbol de formación, fútbol formativo y tal. De hecho, en Ya Fútbol es un poquito lo que intentamos abarcar, ese fútbol, digamos, previo a dar el salto al profesional, yo creo que tiene un atractivo muy grande. Y sí, 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 a por ello que vamos y si queréis seguirme, oye, pues encantado. Y evidentemente también a seguir a Talento Luso, ¿no? Vamos a dejar un poquito aquí la campanita, a ver si nos dejan las notificaciones para vosotros, que seguro que lo agradecéis también. A ver si a la gente le gusta este análisis que vamos a hacer del Benfica. Y si te parece, Pedro, empezamos ya con una perspectiva lejana general de la competición. El Benfica, ¿qué tal le ha ido? Porque sé que hizo muy buena fase de grupo con 5 victorias de 6 partidos. La otra que fue la derrota, de hecho fue el primer partido. Y después en la eliminatoria, evidentemente, lo ha ganado todo porque, bueno, no lo ha ganado todo porque un partido lo empata contra la Juve, precisamente en semifinales. Pero, ¿qué tal le ha ido en general al equipo? Bueno, yo creo que posiblemente ha sido el equipo más fiable de toda la competición, porque es un equipo que compite prácticamente contra cualquier otro rival, sobre todo yo creo que muestra mucha solidez, ¿no? Y entonces yo creo que eso le ha permitido enfocar cada partido, digamos, con una condición de confianza máxima, te diría yo, porque eso se nota en los jugadores, se nota en el equipo, y sí es verdad que el primer partido contra el Dinamo de Kiev lo pierden, además por goleada, un Sí. 4-0, un partido además bastante complicado y que además situaba al Dinamo de Kiev en un grupo, por cierto, muy complicado, en el que también estaban Bayern de Múnich y Fútbol Club Barcelona. Y finalmente, pues fíjate, con un grupo tan complicado como este, finalmente el Benfica queda líder y además yo creo que haciendo el mejor fútbol de todos los equipos que formaban el grupo y después en la fase final también dando un auténtico recital, yo creo, en cada partido. Mm. La final, por si alguien está perdido absolutamente, entiendo que si entra alguien a este vídeo más o menos sabe que, primero, que ha sido campeón y segundo, que lo ha sido con una goleada en la final ante el Salzburgo, que es una de las mejores canteras del fútbol europeo, lo llevan trabajando muchos años, tanto en Leipzig como en Salzburgo, la factoría RB le da mucha caña al tema de la cantera, al tema de la formación. Y además venía el Salzburgo de eliminar al Atlético de Madrid, a otro equipo más que tenía una grandísima cantera, pero ahora mismo se me escapa. Al PSG, Al al PSG, PSG. efectivamente. Por lo tanto, que final por goleada parecería que hubiese mucha diferencia entre ambos equipos, pero fue más en el partido que como entidades como tal, ¿no? Sí, al final yo creo también, sí que yo creo que el Benfica llegaba con esa condición de favorito, aunque quizás para los que no hubieran seguido mucho la competición, yo creo que el Salzburg, sí es cierto que después de vencer a equipos tan potentes a priori como son el PSG y el Atlético de Madrid, venía también pisando muy fuerte, pero siguiendo un poquito toda la competición, yo creo que el Benfica también partía con esa condición de favorito, ¿no? Y después, pues finalmente llega esa primera Youth League para el Benfica, que yo creo que es muy merecida, sobre todo, ya digo, por cómo se ha desarrollado a lo largo de toda la competición. Yo creo que ha sido superior prácticamente a todos los rivales a los que se ha enfrentado y yo creo que la final es un poco muestra de ello, ¿no? Un auténtico rodillo, saltaron al campo con todo y decidieron, bueno, pues sacar la desbrozadora, ¿no? Así que todo lo que pillaron por ahí se lo comieron y lo destrozaron, sí, sí. Hay algunos medios que ya empiezan a hablar del que se rompió la maldición de Bela Goodman. Yo no lo compro mucho porque se refería al primer equipo, pero sí es verdad que el Benfica gana un título europeo. El Uh -huh. juvenil, pero lo gana, ¿no? Si te parece, Pedro, pasamos para todavía meter el bisturí en otro órgano, ¿no? Que es el estilo de juego en general. Vale, el Benfica
tiene la vítola de favorito hasta en la final, lo ha hecho muy bien en fase de grupos y en fase eliminatoria, en octavos, cuartos, semifinal y final, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Con qué estilo de juego? ¿Cómo ataca? ¿Cómo defiende y demás? A ver, es un equipo, sobre todo yo creo, bueno, súper fiel al 1-4-3-3, pero no es el típico 4-3-3 que podríamos decir, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona. Por intentar hacer una semejanza, yo creo que se relaciona más con un 4-3-3 tipo un Liverpool de club, ¿no? Un equipo que presiona mucho, que despliega muchísimo, abarca muchísimo espacio, un equipo también al que le gusta salir con el balón controlado, pero que después, digamos, es un equipo también muy vertical, ¿no? No pierde el tiempo en circular, en hacer pases, digamos, en más zonas intermedias, sobre todo porque tiene jugadores, que después entraremos a hablar de ello, Pablo, para ello. Jugadores con mucha vocación ofensiva, con mediocentros con muchísima llegada, también, evidentemente, con buena capacidad para combinar, pero yo creo que al final la principal característica ofensiva, sobre todo del Benfica, es un poco intentar cargar con todo, ¿no? Transiciones muy rápidas y sacar mucho provecho de la presión, porque es un equipo, insisto, que aprieta y mucho. Y después yo creo en el apartado defensivo, bueno, sobre todo es un equipo que defiende arriba, defiende con la línea muy alta y una vez le superan, es un equipo también que se siente cómodo defendiendo en bloque bajo, sobre todo porque tiene dos centrales muy potentes, sobre todo en duelos aéreos muy contundentes, difíciles de superar, dos laterales también muy agresivos y un centro del campo que siempre suele jugar muy juntito, y eso, claro, después a la hora de salir en transición, pues es algo que les suele permitir, ¿no? Y de lo que suelen sacar mucha ventaja. Estás empezando a dar pinceladas del estilo y demás sin dar nombres propios. Y me está gustando mucho esto porque lo dejamos para el final, el tema de los nombres propios. Vamos a hablar de varios futbolistas de los titulares de los más importantes del Benfica, pero me está encantando cómo estás hablando del equipo sin decir nombres propios, porque incluso por la propia inercia te podría salir, ¿no?, en el centro del campo decir tal jugador, el lateral derecho tal jugador, pero lo estás dejando un poco como misterio. Antes de hablar de los nombres propios, bueno, empezamos a hablar de un nombre propio, concretamente en el banquillo, en la zona técnica, que es el de Luis Castro. ¿Qué importancia ha tenido en este estilo que comentas, tanto ofensivo como defensivo, muy presionante arriba? Sí, a ver, yo creo que por lo que he visto, parece ser que es un entrenador que no piensa renunciar de ninguna manera a ese 4-3-3. Eso para empezar creo que es un poco su seña de identidad, ¿no? Jugar, ya insisto, un equipo que aprieta mucho, que le gusta ir arriba y sin complejos, un equipo sin complejos. Después también yo creo que a lo largo de toda la temporada han mantenido, yo creo, un 11 más o menos tipo, ¿no? Pero sí que ha hecho, al menos a principios de la competición, sí que hizo alguna pequeña variación, como por ejemplo con la entrada de Diego Moreira, que después hablaremos un poquito de él, y entonces sí que ha intentado dar un poquito esas oportunidades y hacer pequeños cambios para que el equipo sea más competitivo aún de lo que era, sobre todo después de ese mal primer partido contra el Dinamo de Kiev. Y entonces, claro, partiendo de esa base, yo creo que es un entrenador que ha encontrado, ¿no?, el engranaje perfecto dentro de su plantilla y que además con jugadores de diferentes edades, sobre todo en etapas juveniles, yo creo que es un poco complicado, ¿no? Sobre todo por el tema físico, que a veces es una condición o un factor bastante determinante a la hora de establecer un once. Bueno, yo creo que ha dado perfectamente con la tecla y bueno, yo creo que es un entrenador al que le gusta tener el balón, le gusta atacar, sobre todo un equipo muy vertical, equipos muy verticales, los suyos, y yo creo que, vamos, un auténtico entrenadorazo, podríamos decir, y vamos a ver si todo este trabajo que está haciendo, que yo creo que es muy positivo, finalmente da sus frutos, ¿no? Y alguno de estos jugadores termina dando ese salto. Para terminar con Luis Castro, Pedro, hablar un poquito de su pequeña trayectoria. Él sale desde el punto de vista técnico como entrenador
de la cantera del Vitoria de Guimarães como director de cantera, se hace cargo del sub-23 porque en Portugal hay primer equipo, segundo equipo, el B, y después el sub-23, que es algo que aquí en España pues, no se concibe tanto porque ya el filial es un poco el sub-23, ¿no? Y después está el sub-19, que es el que juega la Champions Juvenil, en este caso el Benfica. Lo hace bien el Vitoria de Guimarães, se va a Grecia a la primera división como primer entrenador en el Panetolikos, dura muy poco, dura como unos 3 meses porque lo llama el Benfica y ya ahí empieza con el sub-19, que es el con el que ha ganado la Champions Juvenil, y también con el sub-23, que repito, no es el segundo equipo, porque tienen un lío en Portugal con el tema de las canteras que ya abordaremos en otro vídeo, no en este, porque en este vídeo vamos a abordar, Pedro, los nombres propios del Benfica. Ya hemos empezado a hablar de posiciones, pero vamos a ponerle nombre, ¿no? A esas diferentes posiciones, a esos diferentes roles dentro del equipo. Empieza por el que tú quieras. Pues mira, voy a empezar por el capitán. Y ya he hecho antes una pequeña mención, ¿no? Un pequeño spoiler que se suele decir, que es central, es Tomás Araujo. Yo creo que es un central con unas condiciones, bueno, pues la verdad muy completas, sobre todo un central muy completo, muy buena salida de balón, también potente, agresivo. Quizás yo creo que sobre todo su principal virtud consiste en la jerarquía, ¿no? En saber liderar una defensa que además juega muy lejos de su propia portería. Por lo tanto, a la hora de correr hacia detrás, también, evidentemente, hay que ser un jugador rápido. Él es un jugador rápido. Pero yo creo que eso, sobre todo su salida de balón, ¿no? Cómo arriesga y además siempre o generalmente acertando dentro de esa situación de riesgo. Le gusta mucho salir en conducción, fijar, atraer. Y yo creo que es una pieza fundamental para que el equipo empiece a construir, ¿no? Ese juego ofensivo pasando por él. Si nos fijamos en los partidos del Benfica juvenil, la inmensa mayoría de veces, por ejemplo, que en inicio de jugada, en saque de portería, siempre sale por ese perfil derecho, que es su perfil, porque es el encargado de sacar el balón. Y es un rol que tiene súper asumido, súper identificado y el que sabe explotar a las mil maravillas. Por cierto, este hombre, Tomás Araujo, que hace vida de primer equipo, creo que no ha llegado a debutar, no sé si me bailan un poco los recuerdos porque tengo muy mala memoria, pero hace vida de primer equipo, entrena, es un titular fijo con el Benfica B, que juega en segunda liga, en segunda división portuguesa, para contextualizar esto, porque ahora después también vamos a hablar de otro futbolista que también tiene un papel muy importante en el Benfica B, que ha estado en puestos de ascenso, evidentemente no puede ascender porque está el primer equipo en primera liga, pero ha estado en la zona alta durante prácticamente toda la temporada. Ahora ha caído un poco, pero por poner un poco también el contexto sobre los propios jugadores, que no es su equipo como tal el juvenil, sino que vienen, eso pasa mucho en muchos clubes, ¿no? Que bajan para jugar la Champions juvenil porque eso da prestigio, dinero, experiencia en partidos importantes, en esos enfrentamientos entre los mejores juveniles del fútbol europeo. Eso como contexto de Tomás Araújo. Hay más nombres por ahí que tienes en la lista de cracks a futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de ellos es Joao Bautista, precisamente con esa misma condición que tú comentabas, que está, al menos tú controlas un poco mejor igual, pero está en ese filial del Benfica, juega lateral derecho, 19 añitos. Es un jugador, sobre todo, yo creo que físicamente un auténtico portento. eh, También tiene bastante vocación ofensiva, pero yo creo que sobre todo su principal virtud consiste en que es un lateral al que es muy difícil de superar en el duelo individual. Siempre maneja bien las distancias en los duelos, sabe cuándo entrar, cuándo meter la pierna, cuándo no. Posicionalmente también es un jugador, yo creo, muy correcto. Es un jugador que se maneja bien en cuanto al aspecto táctico. Y bueno, yo creo que es uno de los jugadores también a tener en cuenta, ¿no? Además, no es muy habitual que haya jugadores tan destacados en la parcela defensiva, sobre todo en los laterales. Pero yo he decidido destacarle, Pablo, sobre todo porque yo creo que en cuanto a madurez, en cuanto a esa presencia sobre el terreno de juego, es un jugador que llama la atención. Sí, sí. Y además, para añadirle un par de detalles. Lo primero, que es una posición que en el primer equipo va dejando dudas desde hace mucho tiempo. Han llegado algunos futbolistas de nuevos fichajes como Gilberto, Valentino Lázaro. Ninguno termina de entrar, ¿no? La pieza del puzzle no es la correcta.
Y además, ese es el primer punto. El segundo es que para la temporada que viene va a llegar Roger Smith, técnico alemán, que le gusta mucho el fútbol de los jóvenes, apuesta mucho y hay mucha ilusión dentro de la afición benfiquista, de la afición encarnada, porque apuesten por una generación dorada como es esta. Y yo sinceramente creo, no sé si será el mejor de la generación o no Baptista, pero dentro del contexto de las posiciones y demás, tiene muchas posibilidades de por lo menos el año que viene hacer vida de primer equipo, porque este año él sí que hace vida de filial del Benfica 2 o Benfica B. Bueno, pues sí, pues yo creo que es uno de los nombres, desde luego, a Mm. apuntar, ¿eh? Yo también creo que hay otro por ahí que a mí personalmente es mi debilidad, ya te lo digo. Creo que ha sido, de todos los partidos que he visto de equipos, yo creo que es el mejor jugador que he visto de toda la Youth League, que es Martín Neto. Tiene 18 años, está jugando, yo creo que es, bueno, él es medio centro, en ese 4-3-3 ocupa esa posición de interior, ¿no? En el carril interior, pero yo creo que es un poco un todocampista. Es un jugador con mucho recorrido, llega a la base de la construcción del juego, le gusta sentir, ¿no? Y organizar desde atrás, y después tiene mucha libertad a la hora de llegar a zonas cercanas a área rival. Entonces yo creo que también es un poco ese perfil de mediocentro moderno, ¿no? Que tanto se está utilizando últimamente. Yo creo que es un jugador que reúne muchísimas condiciones, porque eso, tiene mucha llegada, mucha presencia, técnicamente es un jugador muy bien dotado, distribuye, decide bien. La Ujú. verdad es que yo creo que es uno de estos mediocentros que cuando le ves jugar, dices, reúne todas las condiciones, yo creo, para este salto que estábamos comentando, ¿no? Para darlo. Y además, yo creo que, por lo que me transmite a mí, con cierta garantía. Veremos a Ujú. ver. Jugar a ser pitonisos es un poco complicado también, ¿no? Y arriesgado, pero a mí me parece un auténtico jugadorazo. Sin que sea esto, que te voy a preguntar una comparación real de que realmente sea exactamente ese futbolista, de los que están en la élite, ¿a quién se parece? ¿A qué centrocampista se parece más? Mm, Fíjate, yo te diría un Wijnaldum, quizás, ¿no? Un Ujú. jugador, quizás ahora en el PSG no tiene tanto esa función, Sí, pero pero... yo creo que en el Liverpool de Klopp sí que tenía un poquito esa función de aparecer un poco en todas las zonas, con mucha libertad y después con esa capacidad de llegada. Yo creo que es, ya digo, me parece un jugador con muchísimas Ujú. condiciones. Al final puede jugar, yo creo, estamos comentando esto, que juega en esa posición de interior, de volante, pero yo creo que también puede jugar un poquito más atrasado y también puede jugar incluso como media punta, un Ujú. poquito en función de los intereses y de lo que quiera el equipo, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que se adapta a cualquier posición dentro de esa zona intermedia. Última pregunta de Martín Neto, Pedro. En un 3-4-3, en esa doble, en esa pareja de sala de máquinas, ¿lo verías como con otro centrocampista más sin más centrocampo? Sí, sí, sí. Yo sí creo que puede jugar también como doble pivote. Sí es cierto que quizás en esa situación vive un poquito más lejos del área, ¿no? Y creo que es un jugador que cuando llega a zonas próximas a la rival realmente explota mucho sus virtudes. Ujú. Porque, insisto, tiene esa capacidad para interpretar el espacio libre, para llegar, y creo que puede perder un poquito ese aspecto de su juego, ¿no? Igual no es una posición que le beneficiaría a él personalmente, pero yo estoy convencido de que independientemente de eso, rendiría en Ujú. esa posición, ya te digo, porque bueno, al final puede jugar, yo creo, en el centro del campo, en cualquiera de las posiciones. Otro conejo de la chistera que te sacas ahí del Benfica. Dime otro nombre, Pedro. Pues mira, yo creo que es uno de los nombres que más se habla, y además con razón, que es Cherendur, que también es otro, bueno, perfil. También es medio centro, pero yo creo que es un perfil un poco diferente, ¿no? Es un jugador muy alto, tiene solo 17 añitos, también es un jugador con llegada, pero yo le veo quizás en otro tipo de mediocentro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es un jugador que incluso podría jugar, me atrevería a decir, en posiciones más como segundo delantero, incluso como media punta cercano, viviendo cerquita del área. Sí es cierto que también, si alguna vez la habéis visto, para los que no lo hayan visto, es un jugador muy alto. No parece ser que técnicamente vaya a ser muy bien dotado, pero después con el balón en los pies sorprende mucho. Y tiene también esa capacidad de distribución. Yo creo que
con 17 años, teniendo esa envergadura, y además, bueno, pues asumiendo ese rol de titular indiscutible en una competición tan complicada como esta y en un auténtico equipazo como es el Benfica, pues ya nos deja entrever un poquito que realmente sí, es un auténtico jugadorazo y yo creo que es uno de los jugadores más a tener en cuenta, desde luego, que ya digo, creo que tiene un perfil diferente, por ejemplo, al de Martín Neto. Hemos hablado en el centro del campo de Martín Neto, de Chendur. Hay algún que otro nombre más. Ya estamos terminando dentro de los cracks, porque claro, podríamos hablar de muchos más nombres, ¿no? Podríamos incluso hablar del 11 entero de la final o de los más habituales, pero vamos a quedarnos creo que con un par de nombres más, si no me equivoco, ¿no? Uno de ellos creo que es Diego Moreira. Sí, y ya yo creo que cerramos la lista, porque si no Sí. ya nos vamos a alargar mucho, Sí. pero sí, Diego Moreira, también 17 añitos, y este ya sí que es el típico extremo jugón, al que tanto nos gusta ver, uno de estos jugadores que nos hace disfrutar del fútbol, sobre todo muy, muy habilidoso, jugador con muchísimo descaro en el uno contra uno. Yo creo que, bueno, a pesar de tener 17 años, esa capacidad para encarar constantemente es algo que hay que tener en cuenta. No todos los extremos se atreven en cada balón que tocan y él lo hace. Y creo que es un jugador que además interpreta muy bien también cuando soltar el balón, porque quizás en este tipo de jugadores, además tan jóvenes, a veces se peca un poco, ¿no?, de individualismo. Y yo creo que es un jugador que también interpreta bien cuándo soltar, cuándo combinar. En espacios reducidos también se mueve muy bien. Y bueno, sobre todo yo creo que esa capacidad para el duelo individual, yo creo que es su mayor virtud. Además, yo creo que dentro de la cantera del Benfica, los últimos años, falta este perfil, faltaba este perfil, porque desde el punto de vista del desborde y del regate, lo último que salió fue Joao Félix y es un perfil totalmente diferente en cuanto a desborde, más por dentro, no es ese clásico extremo encarador y demás. Y nos apuntamos este nombre y me vas a dejar cerrar la lista con un nombre que sí es verdad que no ha tenido peso en el equipo a lo largo de la competición, pero como jugó la final, tuvo un papel importante y además en clave cantera Benfica es un nombre de peso, de hecho ya ha debutado con el primer equipo y de hecho ha marcado ya su primer gol con el primer equipo, es Enrique Araújo, que en el Benfica B, en segunda liga, ya ha marcado 15 goles, que no es una liga fácil para ser delantero, ha tenido su papel, como decimos, con el juvenil, así que tenía que meterlo sí o sí. Y ya para Sí. terminar como nombre, este no es un nombre muy propio y muy destacado, pero como curiosidad, está dentro del equipo, no tiene gran peso, pero el hermano de Joao Félix. Esto que a alguna gente le interesa mucho. Es verdad que desde el punto de vista futbolístico, pues no ha tenido peso y no parece a día de hoy, nunca se sabe, porque muchos futbolistas desde los 17 hasta los 20 cambian muchísimo, pero está ahí Hugo Félix, el hermano de Joao, como curiosidad. Pedro, hemos hablado de esto, bueno, de hecho he dicho, ¿no?, que el cambio que puede haber un futbolista de los 17 hasta los 20, 21 años, incluso 22, 23, esto quiere decir que estoy mirando desde los 17 hasta los 21. Perspectiva de futuro a por lo menos corto o medio plazo, porque a largo nunca se sabe. ¿Qué perspectiva le das a este Benfica, a estos jugadores, estos nombres propios que me has dicho, ¿no? Martín Neto, Chendur, Diego Moreira, Batiste, Tomás Araújo. ¿Qué perspectiva le das? ¿Crees que van a llegar a fútbol élite, digamos? Hombre, yo creo que solo por estadística, ¿no? Alguno tendrá que llegar. Claro. Tú mismo lo has dicho antes, Pablo. Yo creo que es la generación dorada, ¿no? Es Ujú. un auténtico equipazo. Realmente, para los que no lo hayáis visto, si tenéis alguna opción de ver partidos del Benfica juvenil, yo creo que os va a merecer la pena gastaros una horita y media de vuestro tiempo. Y, a ver, yo creo sobre todo, si yo tuviera que apostar, bueno, ya se me han visto un poquito antes las costuras, pero yo apostaría por Martín Neto. Ujú. Ya digo, sobre todo porque yo creo que eso, de si va a llegar o no, es un poco lo intangible, ¿no? No se puede saber realmente. Y hay muchos factores que afectan a que un jugador termine llegando o no a un primer equipo o incluso al fútbol profesional. Yo creo que Martín Neto también lo que tiene es esa madurez. Es que cuando le ves jugar realmente tiene más presencia que prácticamente el resto de jugadores a los que se han enfrentado, al menos en Youth League. Y eso es algo complicado, porque muchos de estos jugadores están ya pensando con la mente, digamos, en llegar al primer equipo, lo que estamos comentando ahora, también incluso dentro del propio Benfica. Entrenar con el primer equipo, incluso participar en algunos partidos, aunque sea en Copa, pocos minutos. Y yo creo que Martín Neto, a pesar de que no haya debutado todavía,
demuestra esa madurez, ¿no? Y esa solvencia dentro del terreno de juego. Yo apostaría por él y después, bueno, pues veremos a ver. Si tuviera que apostar por él, por uno apostaría por él. Después no sé si tú, Pablo, te quieres atrever a decir algún otro. Es que estoy muy de acuerdo contigo lo de Martín Neto. Además, yo creo que somos más o menos del perfil futbolístico igual, como en cuanto a enamorados, porque ese centrocampista, creo que a gente como tú y yo nos enamora. Y además es el clásico, como tú dices, ¿no? Que ves y es como está en otro nivel. Lo ves y en la primera parte tú ya sabes que es el futbolista que está en otro nivel, ¿no? Por poner un caso que es totalmente ajeno a esto, pero bueno, de hecho jugó contra Portugal. Hace poco veíamos en competiciones, creo que era Mundial Sub-20, si no me equivoco, a Niklas Dorsch con Alemania, que era como se sale, es diferente, ya lo sabes, ¿no? Y ya poco a poco, año a año, va a dar saltos, ¿no? Por poner un símil, puede que esto mucha gente no lo conozca, pero si no, que lo bichen, porque es un centrocampista de mucho nivel alemán, y de hecho lo hablaban y lo analizaban en Youth Football, que nuevamente os invito a seguir, pero me preguntabas, yo quizá por contexto, que le doy mucha importancia al contexto, porque hay muchos futbolistas que por contexto, por tener en el primer equipo a un futbolista de mucho nivel, pues se quedan ensombrecidos, algo tapados y tienen que buscar oportunidades fuera o esperar y ahí algunas veces quedarse estancados. Yo creo que Batista en el lateral derecho tiene muchas opciones, sobre todo si consigue saberse las labores de central en defensa de 3 y de carrilero. Si sabe completar ese central por derecha en defensa de 3, lateral derecho en defensa de 4, carrilero derecho en defensa de 5, es absoluto oro puro. Así que me quedo con ese nombre, que además es de los que no es tan destacado, pero que muchas veces puede el no tan destacado hacer una carrera muy larga y muy buena. Así que nos quedamos con esos dos nombres como subrayados, ¿no? Ya lo decíamos antes, lo subrayamos ahora. Pedro, no me queda otra cosa que darte las gracias por este rato, por esta charla de fútbol, de benfiquismo. Y bueno, y yo creo que hemos hecho un buen análisis, sobre todo porque dentro de unos meses o unos años podemos echar la vista atrás y decir, oye, ya hablábamos de Martín Neto y es que ahora ya está ganando Champions, ¿no? Nunca se sabe, A pero ver, a ver, a ver, a ver. para esto sirve, esto que nos encanta tanto, ¿no? Del fútbol juvenil, del fútbol de jóvenes promesas. Pedro, muchísimas gracias de verdad por pasarte por este vídeo, por Talento Luso. Muchas gracias a ti, Pablo. La verdad que ha sido un auténtico placer charlar contigo. ¿Qué te voy a decir? Sabes que estás invitado a nuestro canal para cuando quieras y evidentemente mandar un abrazo a ti, a todo Talento Luso y a todos los que nos vean, que bueno, siempre se agradece un poquito de calor y eso. Muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Pablo. Pues muchas gracias, Pedro. Os recuerdo, seguid a Bezanilla _ Pedro en Twitter, a YouthFootball90 en Twitter también en su proyecto, evidentemente, audiovisual. Y antes de terminar, antes de despedirme, os invito a que digáis en los comentarios cuál es el futbolista de los que ha comentado el bueno de Pedro que más os gusta, si es Martín Neto, o si es Chenduro, o si es Diego Moreira, o si es Enrique Araújo. El que sea, lo comentáis. Así que nada más. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.